También atento en todo momento Miguel Indurain, que toma la rueda de Giupponi. Franco Chioccioli, que también intenta seguir a Miguel Indurain. Qué sensación de poderío da siempre el pedaleo de Miguel Indurain. Mucho más endeble en la imagen de Franco Chioccioli. Eso no quiere decir que sea menos efectiva. Massimiliano Lely, Gerard Riou, Franco Bona, el ganador de la etapa de ayer, y ese ataque que se ha producido gracias a Enrico Zaina, que ha cortado las primeras posiciones de este grupo. Vean como de nuevo ahora es el corredor de la Biostea, Massimiliano Lely, el que está intentando buscar ganar unos metros de ventaja. Claudio Capucci, que sale rápidamente a su rueda, también Miguel Indurain y Lely, que ha sido ya alcanzado por Chiappucci. Pero los hombres de la Biostea, que no se cansan y que lanzan de nuevo el ataque. Parece que puede ser Giorgio Furlan, el hombre que ahora sí parece que ha tomado unos metros de ventaja. Pero de nuevo la reacción de Chiappucci. Miguel Indurain siempre espera a ver qué hace Claudio Chiappucci, cuando pueden ver como Leonardo Sierra ha sido alcanzado por este hombre del equipo Ariostea, que ha salido con mucha fuerza a 6 kilómetros de la línea de meta. Atención, porque si es George Furlan, son solamente 30 segundos los que separan a Furlan de Indurain. Es algo que hay que confirmar. En cualquier caso, se está produciendo ahora el ataque de Indurain. Ahí le tienen avivando el ritmo. Puede ser efectivamente Furlan. Chiappucci sigue a su rueda. Chiappucci no le deja ni un solo instante a Indurain. Ese hombre puede ser Furlan. A 5 kilómetros de la llegada, son tan solo 30 segundos. E Indurain puede haberse dado cuenta de que esa referencia de tiempo podría haberse compensado. Indurain, que mira para atrás, puede esperar la ayuda de algún compañero. Chiappucci, que se ha colocado inmediatamente a su rueda. Impresionante, impresionante la fuerza de Miguel Indurain. En cuanto ha querido, ha lanzado un ataque, y vean en qué pocos segundos, en qué pocos metros ha podido alcanzar a Giorgio Furlan. Ese era un hombre peligroso, evidentemente, para la clasificación general. Miguel Indurain lo sabía, y qué sensación de potencia acaba de dar en estos momentos el corredor navarro del equipo Banesto. Ahí tan solo ha podido seguir el corredor Claudio Capucci. Efectivamente se trataba de Giorgio Furlan. Miguel Indurain, que ha estado muy atento, porque ese podía ser un ataque peligroso. Recuerden que se encuentra a 30 segundos en la general, y que en el caso de ganar la etapa conseguiría 12 segundos de bonificación. Pero no olvidemos que por delante aún marchan Guido Bontempi y Giuseppe Petito. La realización italiana, con buen criterio, se ha quedado ahora viendo qué pasaba en esas posiciones, porque como pueden ver, ahora empiezan a entrar los corredores, pero otros hombres importantes para la clasificación general no habían podido seguir ese demarraje tan fuerte de Miguel Indurain. Qué sensación de poderío, efectivamente, la de Miguel Indurain, como también hizo en la primera etapa prólogo, en la contrarreloj, en la que tan solo se quedó a 3 segundos de Terry Marí, como ya hizo en la siguiente etapa en el Foce di Scopetone, cuando demarró Claudio Chiappucci y finalmente consiguió la maglia rosa, como también hizo en la contrarreloj de 33 kilómetros, y como ayer en los 3 premios de la montaña, en los que atravesó la etapa del Giro de Italia, resistiendo a los ataques de Chiappucci en 2 ocasiones, de Giovanetti en otra ocasión y de Andrew Hampsten. Ahora ha cortado rápidamente y aumentando el ritmo rapidísimamente ese ataque de Furlan, que a tan solo 30 segundos en la clasificación general más la bonificación pretendía aprovechar ese demarraje en los últimos 5 kilómetros. Ahí están las diferencias entre cabeza de carrera y el resto de corredores que siguen a los que marchan en finale. Vi abbiamo già detto che gli ultimi 500 metri sono in leggera salita. Noi preghiamo i 2 colleghi che avevano parlato prima di rimanere ancora accanto a noi, mentre scatta Guido Bontempi sullo strappo finale. Guido Bontempi si rimette a posto e alza le braccia controllando Petito. Allora, primo Bontempi, secondo Petito. È la 71esima vittoria in carriera per Guido Bontempi.